Buenas tardes, hermanos. Estamos aquí para tomar nuestro tiempo de oración. Y bueno, en esta ocasión me tocó compartirles. Y pues buscando qué iba yo a compartir, dije pues de lo que estoy leyendo, de qué más. Y aunque el título se escucha un poco fuerte, créanme que no lo es tanto. Esto va a ser, más que el título, es una pregunta para usted y para mí, para reflexionar en cómo estamos siguiendo nuestro camino con Dios. Y dice así: ¿eres un discípulo de Cristo o un creyente mediocre? Y bueno, para responder esta pregunta, pues vamos a desarrollar el tema, empezando con ¿qué es un discípulo? Y en el diccionario aparece así tal cual: persona que recibe enseñanzas de un maestro, persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Ese es un significado, pues, de un diccionario normal, ¿no? Ya si nos vamos más un poco a la palabra, es un seguidor comprometido con un maestro o grupo. Un discípulo de Cristo es alguien que hace de Cristo el Señor de su vida, el centro de su vida. Entonces, ya con esta definición podemos darnos una idea de qué responderíamos a la pregunta inicial. Ahora, profundizando más en el término discípulo, dice que viene del latín y que quiere decir aprender o dejarse enseñar. ¿Nos dejamos enseñar por Jesús o creemos que ya lo sabemos todo? Dice que ser un discípulo requiere un corazón dispuesto que escucha y obedece. Escuchamos y obedecemos a Dios, a nuestro pastor, a nuestra autoridad, a nuestros maridos en caso de las casadas, a nuestros padres en caso de los hijos, y así sucesivamente. Dice también que el discípulo debe estar siempre a los pies del maestro. El discípulo se le conoce porque reproduce la imagen de su maestro. Con todas estas frases y definiciones, espero que nos esté quedando claro qué es un discípulo. Es más que un seguidor, más que un fan, más que un simpatizante. Un discípulo es compromiso y permanencia, pienso yo. Y bueno, pues vámonos a la palabra. En Lucas 9:23, en la Nueva Versión Internacional dice: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Ahí está hablando Jesús, porque ¿de qué estamos hablando? De ser discípulos de Jesús, de Cristo. Y esas son palabras de Jesús, no son mías. En la traducción al lenguaje actual dice: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que él quiera. Entonces, pues ahí vamos llevando una guía de lo que es ser un discípulo. ¿Hacemos lo que nosotros queremos o lo que Jesús nos pide y nos dice en su palabra? En la Nueva Traducción Viviente dice: si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. ¿Vivimos conforme queremos nosotros o conforme nos marca Dios en su palabra? Y bueno, ahondando más en la palabra,
En Lucas 14:26, Jesús nos dice quiénes sí y quiénes no pueden ser sus discípulos. Porque yo puedo decir, bueno, pues sí, yo quiero ser tu discípulo, Señor. Pero yo creo que para todo hay requisitos o características que debemos de cumplir para podernos llamar como tal. Y bueno, igual busqué algunas versiones diferentes porque a veces siento que están un poco más claras, aunque me gusta la Reina Valera porque como que esa mantiene su esencia. Pero para este caso vamos a leer la Nueva Versión Internacional que dice: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pues aquí lo dice claramente, ¿no? En la Reina Valera parece que dice el que no aborrece. Entonces a veces como que esa palabra nos choca, no, pues ¿cómo los voy a aborrecer? Pero aquí está más claro, dice, si no sacrifica el amor a sus padres. O sea, sí los amo, pero a veces hay que hacer sacrificios y amar y tener en primer lugar más que nada a Jesús. En la traducción al lenguaje actual, esa misma frase al principio dice: tendrá que amarme más que a su padre, a su madre, a sus hermanos y a su propia vida. Si no, no podemos ser sus discípulos. Entonces, ¿qué amamos más? ¿Qué está en primer lugar en nuestras vidas? ¿Cómo están nuestras prioridades? ¿Sí? Aquí está muy claro que es palabra de Jesús que dice que si no cumplimos este requisito, no podemos ser sus discípulos. Y bueno, vamos a leer Juan 15, del 1 al 11, porque siento que esto nos abre más el panorama, porque quiero que quede muy claro y que entendamos y que reflexionemos más que nada de qué es ser un discípulo y si estamos siendo buenos discípulos de Jesús. Les voy a leer aquí la Reina Valera. Y dice, de hecho el título dice: Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Cuando dice pámpanos se refiere a las ramas. Yo antes pensé que se refería al racimo de uvas, pero no, pámpano es rama. Y por eso dice que Él es la vid, Él es el tronco, nosotros somos las ramas, y que hay al final de las ramas los racimos de uva, el fruto. Si nosotros como ramas no estamos pegados a la vid que es Jesús, no vamos a dar fruto, ¿sí? De eso trata todo este pasaje. Voy a continuar. Ya en el 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aquí fue del 15
15 del 1 al 11 y vámonos a saltar hasta el 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, aquí está hablando de permanecer. No solo es iniciar, sino permanecer. ¿Cuánto tiempo? Toda nuestra vida. Así de fácil. Ahora, en este pasaje que les leí, se menciona 11 veces la palabra permanecer o derivados de ese verbo. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? Que permanezcamos en Él, pegados a Él. En la versión de la Nueva Biblia Viva, en vez de permanecer, dice estar unidos a Cristo, que eso es, pues a final de cuentas, permanecer, no estar unidos a eso que queremos. Entonces, pues, yo los invito a permanecer, a estar unidos a Cristo, porque dice la palabra que sin Él nada podemos hacer y que pegados a Él vamos a dar fruto. ¿Y qué queremos si no es dar fruto, verdad? No ser algo estéril, algo seco que no sirvió para nada, no tuvo ninguna utilidad. Bueno, pues ahora que ya nos quedó más claro qué es ser un discípulo y lo que tenemos que dejar para poder ser un verdadero discípulo de Jesús, vamos a ver que Jesús nos elige. Ya en esta palabra leímos algo que Él dice que Él nos escoge, ¿verdad? Pero vamos a Lucas 6, del 12 al 16. Por favor. Ok. Dice, de hecho como título dice, elección de los 12 discípulos. Sabemos que ya para este tiempo Jesús tenía muchos seguidores y muchos discípulos, gente que se estaba comprometiendo con Él, con sus palabras que Él les hablaba, de las maravillas que Él hacía, de los milagros, y mucha gente empezó a seguirle. Pero aquí dice que Él escogió a 12. Y me gusta esta parte que dice, es del 12 al 16. En aquellos días, Él fue al monte a orar. Aquí está hablando de Jesús. Y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y bueno, aquí vienen nombrados todos los discípulos, pero ¿qué creen? Que falta un nombre. Falta el mío y falta el tuyo. Aquí dice que Jesús oró, pasó la noche orando, pidiéndole a Dios dirección para saber a quién elegir. Y en esa noche, ¿sabes a quién eligió? Te eligió a ti y me eligió a mí. Así que créelo y conmuévete con eso, que desde ese tiempo Dios, el Señor Jesús, oró por ti y te eligió. Y bueno, Jesús nos elige para ser sus discípulos. Y ya elegidos, pues no fue así nada más que, es que ya tengo mis 12 discípulos y qué padre, ¿no? No, nos dio un propósito, para algo los quería, para darles una misión. Él quiere darte una misión a ti y una misión a mí. Si a veces piensas que ¿cuál es tu misión en esta vida? O que Dios no te lo ha revelado, o esperas así un mensaje divino, ¿no? Aquí está muy claro en Lucas 9, del 1 al 2, que si tú ya te consideras que Dios ya te eligió y que quieres comprometerte y ser un discípulo, pues ahora hay que hacer la misión que Dios nos encomienda. Vamos a Lucas 9,
del 1 al 2. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Aquí está nuestra misión en la vida, hermanos. Aquí se resume todo. ¿Para qué nos eligió Dios? ¿Para qué nos prepara? ¿Y para qué nos envía? Aquí dice que, yo digo que Dios nos equipó primero, porque no nos mandó así nada más. A sus 12 discípulos primero los preparó y los tuvo junto a Él más de 3 años. Y no les estuvo dando teoría, conocimiento, sino que con la práctica y viéndolo hacer milagros, viendo con qué autoridad Él sanaba enfermos, Él perdonaba pecados, Él levantaba muertos. Todo eso fue también para enseñanza a los discípulos, para que vieran el poder que Jesús tenía, y ese mismo poder y esa misma autoridad se las iba a delegar cuando Él se fuera a través del Espíritu Santo. Esa fue también parte de la misión de Jesús en esta tierra. Aparte de predicar su palabra y acercarnos al reino, fue equipar y preparar a sus discípulos para que cuando Él ya no estuviera, ahora ellos de discípulos se convirtieran también en maestros de su palabra y a la vez hacer más discípulos, y así lo siguieron haciendo hasta nuestros días. También lo hicieron que hasta nuestros días tenemos sus enseñanzas. Entonces, Dios nos equipa, nos prepara y nos envía. Dice que les dio poder y autoridad. Ese mismo poder y autoridad nos los ha delegado a ti y a mí, hermano. Creyéndolo, lo podemos ejercer. Y bueno, cumpliendo todo de estar en santidad, de estar en comunión, ¿verdad? Para poder ejercer ese poder y esa autoridad. ¿Y para qué lo queremos? Para echar fuera demonios, para sanar enfermedades y para predicar el reino de Dios. Esa es nuestra misión y debe ser nuestra misión en esta vida. Para eso fuimos llamados. Y bueno, nosotros también, ya particularmente o personalmente, debemos prepararnos continuamente para esa misión. Y bueno, ahora que estoy leyendo un estudio de vida discipular, habla de algunas disciplinas, no digo que sean todas, pero de algunas disciplinas que como discípulos debemos de tener para seguir como en permanente entrenamiento, para permanecer, como leíamos anteriormente, para permanecer en Cristo. No es de decir, ya es que ya me la sé y me alejo, y no. Tenemos que estar todo el tiempo pegados, como decía la palabra, la vid, los pámpanos a la vid, para seguir dando fruto. Y bueno, yo lo anoté así. No digo que sea en ese orden, ni que sean las únicas, pero bueno, es como una guía. Y bueno, primeramente sí, es dedicarle tiempo al maestro. Él es nuestro maestro, Él nos enseña, como leíamos, tenemos que estar dispuestos a dejarnos enseñar y a obedecer. Entonces, dedicarle su tiempo, dedicarle tiempo en comunión, tiempo en intimidad. Vivir la palabra. Es bueno leer la palabra, claro que es muy bueno leerla, aprenderla, memorizarla, porque esa es nuestra espada, que cuando la necesitemos, pues la vamos a sacar, ¿verdad? Para usarla con poder y con autoridad. Es bueno también memorizar la Biblia, pero más que nada vivir la palabra. Dice aquí, vivir la palabra. No quedarnos en que, ese versículo estuvo bien padre, me impactó, pero si no lo aplico a mi vida, no le estamos dando todo el uso, todo el potencial que tiene esa palabra.
hacerla viva en nuestra vida, vivir la palabra. Orar con fe, tener comunión con los creyentes, testificar al mundo y ministrar a otros. Esas son disciplinas que debemos ejercer. Es como, pienso yo, los soldados son muy disciplinados y siempre están practicando, ejercitándose. Desconozco muchas cosas que hacen, ¿verdad? Pero hacen ejercicio, marchan, aprenden a usar un arma, tácticas de defensa y cosas así, ¿no? Y continuamente lo están haciendo y dijeron, no, ¿y para qué si no estamos en guerra? Para estar listos cuando se necesite. Así nosotros debemos dedicar tiempo a Dios, vivir la palabra, orar, ministrar a otros, estar ejercitando todo eso, porque si no, se atrofia, se olvida, lo vamos relegando. Y tenemos que estar listos para esa misión que Dios nos ha encomendado. Y bueno, vamos a leer. Antes de eso, quiero seguir ahondando en esto. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Eres un discípulo de Cristo? Ahora que ya sabemos qué es un discípulo, a lo que tenemos que renunciar si queremos ser un discípulo. En otra parte dice que tenemos que tomar nuestra cruz y negarnos y seguirlo cada día. Tenemos que estar pegados a Él, tenemos que permanecer a Él, tenemos que saber que Él nos eligió, pero también nos dio una misión. Entonces, con todo esto, tal vez ya podamos responder la pregunta inicial. Ahora, a mí se me hizo muy fuerte esto de creyente mediocre, pero ya después le encontré sentido. Cuando nosotros no conocemos de la palabra, alguien nos comparte, recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón y pues podríamos llamarnos creyentes porque ahora creemos en Jesús como nuestro Salvador y Señor, pero no debemos quedarnos ahí. Él no nos llama a quedarnos en ese nivel o en la entrada solamente. Tenemos que ir creciendo. Y a veces, como cristianos, decimos, bueno, sí, yo me congrego, yo voy, pero nada más, yo que no me llamen a servir, que no me llamen a compartir. Y para mí eso ya es un creyente mediocre, porque te quedas a medias. Es como si de niño o un niño lo inscribes a la primaria. ¿Qué caso tiene si le dices a la maestra, no, pero nada más que se quede en segundo, allá de ahí que no pase? O sea, es ilógico, ¿no? Lo que queremos hacer es ir avanzando y preparándonos más. Entonces, ¿qué caso tiene que al niño lo metas a la escuela y dices, no, pero hasta aquí te quedas, ya de ahí ya no, porque ya van a venir las tablas, los problemas, y se te va a hacer muy complicado? No, mejor tú nada más te quedas en segundo, aprendes a sumar y a restar y ya con eso la vas a hacer. No. Necesitamos preparación. Es lo mismo nosotros como creyentes, como cristianos, como discípulos de Jesús, ir subiendo de nivel, si se puede decir, o yo diría comprometiéndonos más, dejando cada día más cosas, renunciando cada vez más a la carne, a nuestros deseos y dejar que sea Dios el que gobierne y señoree nuestras vidas. Decía yo al principio que dice que un discípulo es alguien que hace de Cristo el Señor de su vida. ¿Y qué es que tengas un Señor? Él señorea sobre ti, Él manda sobre ti, Él gobierna sobre ti, no te manda solo, no haces lo que tú quieras. Tienes una autoridad a la que obedecer, a la que rendir cuentas, si tú quieres. Eso es dejar que alguien señoree tu vida. Entonces, así de fuerte es, pero también de apasionado, porque Dios no es arbitrario, no te va a decir, ya, me sirves y te olvidas de ti. No, sabemos que Él nos va a dar mejores cosas que las que nosotros podamos obtener por nuestros medios o por nuestras fuerzas.
Él nos va a dar amor, nos va a dar bendición, nos va a dar provisión, nos va a dar tantas cosas que no tienen precio en esta vida de verdad. Entonces, nos conviene que Él sea el Señor de nuestras vidas, nos conviene ser sus discípulos. Y bueno, entonces para mí esa es la diferencia entre ser un discípulo de Cristo o un creyente mediocre. No quedarnos a medias, no quedarnos con poquito nada más. Dice que debemos tener hambre y sed de Él, y eso nos va a llevar a más y más y más. Y espero que ese deseo, si ya lo tienes, se renueve, y si no lo tienes, que nazca en ti, de querer ser un verdadero discípulo de Cristo. Y bueno, como comentario, en Hechos 11:26, habla de que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y eso me llamó la atención. Dice en Hechos 11:26, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Yo sé que en estos tiempos nos llamamos cristianos, pero tristemente esa palabra que debería de significar muchas cosas a veces ya no lo es. A veces, como decimos, pues ya cualquiera se llama cristiano, ¿no? Entonces tenemos que volver a darle un nuevo significado a esa palabra, o ahora diferenciarnos de los cristianos diciendo, soy un discípulo de Cristo. Creo que tiene más compromiso, más identidad con lo que queremos ser. Debemos ser la imagen de Jesús. No sé si ya les leí que dice, el discípulo se le conoce porque reproduce la imagen de su maestro. Debemos llegar a ser la imagen y semejanza de Cristo. Debemos ser como Él, tener sus características, que si Dios es amor, ser amorosos, que si Dios perdona, debemos perdonar, que si Dios es misericordioso, debemos ser misericordiosos. Eso es ser discípulo de Cristo, ser como Él. Llegar a ser a Él, tener sus características, llegar a tener todas las cosas que lo hacen único, ser santos como Él es santo, tener compasión por la gente, ser apasionados, tantas características que tiene Jesús y que debemos imitar. Dice la palabra que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Tenemos que ser el reflejo fiel de Jesús. Para mí eso es ser discípulo de Cristo, y yo creo que debería ser nuestra meta, nuestro propósito, y no quedarnos en un nivel que sí, vamos a ser salvos, si creemos, pero no estás sacando todo el potencial que Dios tiene para ti. No estás ejerciendo ese poder, no estás ejerciendo esa autoridad, no estás cumpliendo el propósito para el que Dios te trajo. Dice Dios que también cosas mayores que Él haríamos, milagros más grandes que Él. Y a veces no lo creemos, pero debemos creerlo y ejercerlo, hacerlo, prepararnos para eso. Entonces, pues esta es la palabra que hoy puso Dios en mí para compartirles. Espero que reflexionen en ella, espero que sea de bendición para ustedes, y pues que seamos esos discípulos que Dios escogió un día, por el cual oró por nosotros, que Él nos eligió y nos ha enviado.
Que Dios cumpla su propósito en nosotros y que nada nos estorbe. Que Dios les bendiga, hermano, y bendiciones. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir.